Buenas noches a todos los presentes en la sala Zoom de Diálogos al Café Marcos Escudero y a toda la gente que nos sigue por Facebook. Como ustedes saben, todos los viernes procuramos abordar un tema de actualidad o un tema de coyuntura para su análisis y sirva de base para que la gente que tiene que tomar decisiones pueda considerar lo que hemos analizado, lo que hemos discutido. Hoy nos toca abordar una demanda que ya viene acumulando fuerzas y espalda hace mucho tiempo, que es la reforma judicial, que debe ser una tarea que debe encararse de manera lo más pronto posible para que nos permita ponernos a todos en estado de derecho y que sean anécdotas los comentarios previos de algunos de ustedes y no sean torturas diarias por las que más de uno hemos tenido que pasar, entre los que me incluyo también. Así es que creo que es importante abordar y de ahí empezar a buscar la luz al final del túnel. Hoy hemos denominado nuestro evento Amnistía y Reforma Judicial, que contamos con la participación de Rodrigo Albarracín, de la Alianza por la Justicia y Derechos Humanos, quien nos va a exponer un estudio que ha hecho sobre el tema. De igual manera, a José Antonio Rivera, entre otras cosas, mi profesor en algún momento, que también ha sido activo participante de esta temática, junto con los juristas independientes cuando se impulsó el referéndum y las firmas para lograr el referéndum. Igual Rubén Darío Cuellar, nuestro tercer panelista, que también fue parte de este equipo de gente que, bueno, dejamos pasar una gran oportunidad para hacer una reforma en su momento, pero creo que nunca es tarde, siempre podemos abordarla. Los temas a los que nos vamos a referir es posible poner fin a la persecución judicial por fines políticos, puede implementarse y aplicarse una justicia transicional, cómo devolver la legitimidad y credibilidad al sistema judicial. Esas son las tres interrogantes iniciales que dejamos planteadas. Gracias, Rubén Darío. Creo que ha sido un complemento adecuado a todo lo ya dicho. Como ustedes conocen, nuestro procedimiento, si alguien quiere hacer algún comentario o una consulta, puede levantar la mano con el icono que tiene el Zoom para poder avanzar. Y vamos a recoger unas 3, 4 intervenciones y después volvemos a nuestros panelistas. Don Óscar Guillén, don Walter Guevara. Óscar, adelante, por favor. Buenas noches, ahora sí. Estimado Toñito, deseo un gusto saludarte, Pepe, a todos los presentes. En realidad es un tema, un problema muy complejo, muy complejo. Se están tocando hoy día, se han tocado algunas aristas. No solo se ha judicializado la política o se ha politizado la justicia, sino también ha habido un verdadero exceso y abuso de poder a través precisamente de los operadores de justicia. Yo he tenido que vivir, y lo vivo aún, dos temas específicos, muy rápidamente. Ganarle un amparo a la ABC en La Paz fue un crimen. Inmediatamente llegó el proceso penal por consorcio de jueces y abogados. Yo nunca he ejercido en La Paz. Juez que ordenaba corregir la imputación, era juez que era sometido a un proceso penal por prevaricato inmediatamente, hasta que al final, después de un par de años, terminó todo y bueno, no avanzó más. Pero lo gracioso, lo anecdótico de este caso, y José Antonio seguramente me va a comprender perfectamente, es de que salió la resolución del amparo concediendo la tutela. La ABC planteó un recurso de aclaración, enmienda y complementación. Como estaban procesados los vocales, cambiaron a otra sala. En esa sala estaba casualmente la ex esposa de Chávez, que era ministro, algo así en ese momento, procurador, creo. Y vía enmienda y complementación, estimado Toño, volcaron la resolución. Pero eso no es todo. Llegó al Tribunal Constitucional en revisión, se hizo la impugnación correspondiente y el Tribunal Constitucional confirmó esa resolución denegatoria emitida vía aclaración, enmienda y complementación.
¿no? Una situación muy que se escapa al tema que estamos tocando, de que sea político o en algún caso un abuso como en el tema de Aramayo o el ingeniero Bakovic, ¿no? Adicionalmente, me ha tocado también vivir acá en Cochabamba, que una de Vamos las... cerrando dos Ya, minutitos, sí, que se ha sí, pasado. sí. Por eso, muy rápido decía, otro tema en el que de igual manera se ha aplicado retroactivamente normas que expresamente estaban prohibidas aplicarse por sentencias constitucionales que fueron emitidas en el año 2012, 11 y 2012. A lo que quería llegar es a lo siguiente, el tema es más complejo, decía, porque no solamente debemos hablar de cambiar cabezas o modificar, esto viene desde la universidad. En la universidad tenemos problemas de que van pasando cursos sin siquiera pasar clases por el tema político, por apoyos políticos y una serie de situaciones. Entonces el cambio tiene que venir desde abajo. Debemos partir desde la universidad. Probablemente, estimado Toñito, nosotros no lleguemos a ver esos cambios, Pepe, pero debe empezarse desde abajo, porque gente que no está capacitada termina siendo docentes de la universidad y esos resultados se reflejan precisamente en la calidad de jueces que tenemos actualmente. Entonces el cambio va más allá solamente de lo que han planteado los tres expositores. Debe ampliarse y esa comisión tendrá que analizar todos estos aspectos para empezar ese cambio de abajo. Hemos visto que cambiar cabezas no soluciona mucho el problema, ¿no? Mi opinión es de que ese cambio vaya desde la base, desde abajo y vaya llegando hasta arriba. Gracias, Pepe. Gracias, gracias. Don Walter Guevara, por favor, su micrófono adelante. Gracias, Pepe. Una pregunta bien sencillita para José Antonio y una pregunta endiabladamente difícil para todos ustedes. La sencillita es que si el acogerse a una amnistía, José Antonio, no conlleva la admisión de culpa. Esa es la pregunta fácil. La difícil para todos nosotros es el mayor obstáculo a una reforma estructural de la justicia parecería ser político, es decir, la incapacidad del actual gobierno de armar una mayoría parlamentaria para poner en marcha esa reforma. Cualquier comentario sobre esta pregunta difícil será bienvenida, sobre todo si alguien tiene la solución. Gracias, don Walter. Adolfo Ustaris y Mario Salinas, después volvemos a nuestros panelistas. Adolfo, adelante, por favor. Bueno, la mayoría saben que yo estaba exiliado político, el único magistrado aceptado en Estados Unidos durante casi 13 años. Retornando a este país, el señor Catacora ordena mi detención ilegalmente, pese a que era cosa juzgada, lo dije públicamente ante los medios de prensa. Después de 2 años aparece por fin la luz y sale la absolución. Pero quiero decirles de que para los panelistas, el fondo del problema como juez, ahorita estoy como juez suspendido, no es exactamente el ver y formar una comisión, es reformar totalmente a esos jueces, a esos fiscales que están en este momento. Y la única persona que puede hacer eso es el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General. Para eso el gobierno es el que tiene que implementar los mecanismos con esa comisión que dijo el doctor Darío Cuellar, que esos mecanismos pueden abrirnos las puertas, al margen de lo que dijo también el doctor Rivera. Los derechos humanos en el mundo amparan, pero hemos visto que durante 20 años, no solamente a los que nombraron los han perseguido, ha habido personas que han muerto en la cárcel, hay otras personas perseguidas, otras personas que les han destrozado totalmente la vida, las familias, en mi caso, porque no me persiguieron solamente a mí, persiguieron también a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, a mi madre, y no tuve el derecho de despedirme de ellos cuando yo estaba en el exilio. Lo mismo le pasó al capitán Manfred Reyes Villa,
él tampoco pudo volver al país a despedirse de su señora madre, y así sucesivamente varias personalidades y autoridades. Pero yendo a la pregunta exacta, lo que queremos nosotros, los que hemos sido perseguidos, detenidos ilegalmente, es un resarcimiento no económico. Yo he hablado con más de 1.450 exiliados políticos y lo hice el año que entró Yanine como presidenta. Vine en representación indirecta. No me abrieron las puertas, me cerraron. Me tuve que ir a los 2 días por miedo al COVID y también por miedo a que me detengan, porque igual seguía lo mismo. Denuncio ante ustedes. En este momento siguen los mismos jueces y los mismos fiscales. El juez que acaba de detener al expresidente de Bolivia en este momento está siendo perseguido por el fiscal Irusta, que el fiscal general lo ha colocado. ¿Quién es Irusta? El abogado de Evo Morales, el abogado que ha planteado durante 20 años muchas acciones en favor del MAS. Ese tipo de justicia tenemos. ¿Qué solución le podemos dar? Les pregunto a los panelistas, en el aspecto más que todo humano, viendo el aspecto legal y la forma de destituir a esas personas que tienen el mismo libreto. Son masistas, nunca van a cambiar, o por ahí han pasado a otro partido, como vemos como el señor Irusta. Muchas gracias, queridos. Gracias, Adolfo. Don Mario Salinas y después don Luis Guillermo Aponte y volvemos a nuestros panelistas. Mario, por favor, adelante. Buenas noches a todos, a los panelistas, absolutamente a todos. He escuchado con mucha atención este conversatorio. Yo pienso que hay que separar dos problemas. Uno que es a mediano plazo, digamos, que es la reforma constitucional, las modificaciones de todo lo que es el sistema boliviano en la justicia, que van desde problemas de interpretación hasta problemas de la aplicación de nuestro propio sistema. Entonces, bajo ese criterio, es importante el establecer un segundo aspecto. ¿Cómo podemos generar transitoriamente un criterio de revisión hacia atrás? No creo que sea factible una comisión a través de una ley, porque no se puede poner una comisión a través de, por encima de los tribunales que concurren. Hay un gafe de naturaleza procesal que yo encuentro que podría ser muy serio y comprometer más bien el criterio técnico respecto de los criterios de índole político. Un segundo aspecto es que no se puede solamente, un tercer aspecto, que no solamente se puede concebir el criterio de naturaleza penal porque juega con la libertad, sino que hay muchísimos más procesos que cuando no se ha podido encontrar algún tipo penal, obviamente se han seguido procesos de naturaleza coactiva y algunos otros procesos de responsabilidad, utilizando un otro aspecto que es vinculado, que es la Contraloría General de la República. Y los procedimientos de responsabilidad. Si concebimos, alguien me dijo que habían cerca de 16.000 procesos en el país. Entonces, esta justicia transicional conceptualmente es adecuada, pero procedimentalmente hay que buscar el mecanismo que se genere para que pueda establecer, porque el resultado de una investigación o de una determinación que en cierto tipo de casos se actúe en una forma o en otra forma, ya sea por los operadores de justicia, por los órganos jurisdiccionales, por los auxiliares, por instrucciones de índole política o por intervención de otras instituciones, tiene que ser también en alguna medida revisado. Imagínense revisar 1.000 procesos o revisar 16.000 procesos, es una labor de semejante magnitud que es poco viable, diría yo. Entonces pienso que lo que debe generarse es un mecanismo de que se llegue a esa justicia, pero a través de la designación de cierto tipo de jueces transitorios que puedan establecer un mecanismo de actuación adecuado, correcto o no, porque aquí
el concepto de interpretación juega mucho. Quienes somos positivistas consideramos que lo único que debe regir es exactamente el criterio de la ley, no las interpretaciones que pueden darse. Eso seguramente algunos de los expositores van a disentir de este concepto, pero es algo que yo les pido que valoren de manera específica al momento de estos postulados que, por cierto, son novedosos y bastante interesantes. Creo que me quedo ahí simplemente con este comentario, tratando de acotar a algo que podría hacerse, pero creo que el procedimiento es muy importante. Gracias, Mario. Don Guillermo Ponte, adelante, por favor, su micrófono. Gracias, gracias, José. Muy brevemente, quiero felicitar a los panelistas por las exposiciones. Yo no soy abogado, soy economista, pero también soy víctima de persecución política. Y en ese sentido, yo quiero comentar que, bueno, en primer lugar, entiendo que la amnistía, como dice mi amigo Rubén Darío, es barrer debajo de la alfombra, ¿no? Entiendo también que la reforma estructural puede ser ideal, pero que toma mucho tiempo y va a tomar, porque es tan complejo el problema que no se puede solucionar de un día al otro y es todo un proceso. Entonces yo quisiera que se refieran específicamente al establecimiento de la justicia transicional. Y quiero saber cómo este establecimiento de justicia transicional puede dejar en suspenso las arbitrariedades, las injusticias que se están cometiendo y que están afectando a mucha gente, como es en mi caso en particular. Ya sea con jueces transitorios, ya sea con comisión de la verdad, pero específicamente cómo se puede frenar esta situación. Gracias, don Guillermo. Volvemos a nuestros panelistas. Rodrigo, si gustas empezar la ronda, por favor, tus comentarios a las consultas o a los criterios que han sido vertidos. Bueno, compartir sobre todo el criterio que mencionaba, ¿no? Alguien que comentaba que estos, este tipo de idiosincrasia trasladada al ámbito judicial, ¿no? Esta práctica ya que se ha normalizado, responde muchísimo a a la universidad, ¿no? A la educación, cómo se forman, pero también a lo que es una cultura. ¿En qué medida nosotros identificamos a a la institucionalidad como parte de esta cultura? Y no solo atinge al problema judicial. La institucionalidad es un tema transversal a todo el estamento político organizacional, partiendo de cómo es la institucionalidad en los propios partidos políticos. Es decir, un partido político que no goza de institucionalidad será un partido político que, estando en el poder, pueda promover institucionalidad. Esa es una pregunta fundamental. Entonces, es un tema cultural que va más allá del ámbito legal, parte desde la universidad y, como lo decía anteriormente, desde esa visión de institucionalidad que se tenga, sobre todo en cuanto a la visión de los partidos políticos, ¿no? Había un estudio interesante en relación a esta fugacidad de la institucionalidad de los partidos políticos, muy relacionado con la cultura caudillista. Entonces, hay elementos idiosincráticos propios de la cultura política y es esa cultura política al final que administra esta justicia. Entonces, ¿en qué medida nosotros internalizamos, proyectamos esta cultura de institucionalidad? Eso es lo que nos diferencia de ciertos países desarrollados en los cuales se ha consolidado, ¿no? Una determinada democracia en función de este estamento institucional. Entonces, es una cuestión de visión también, es una cuestión cultural, es una cuestión de en qué medida nosotros compartimos estos principios democráticos, porque muchas veces es muy fácil hablar de la división de los poderes, de elementos procedimentales, muy relacionados también con el tema de la amnistía a nivel internacional. Cabe señalar que en cuanto a la jurisprudencia de la CIDH, como decían, la amnistía no implica ningún tipo de responsabilidad. Es decir, si, la amnistía
no implica que la víctima de esa violación del derecho humano se declare culpable de ella misma, ¿no? Entonces, muchas veces estos instrumentos se malinterpretan desde esos propios estamentos. En qué sentido? En que no puede haber amnistía a quienes han violado los derechos humanos. Y este debate entra mucho también en lo que fue el, ciertos gobiernos, ¿no? Porque nuestra investigación nosotros la tomamos desde el gobierno de Evo Morales, pasando por el de Yanine Áñez y concluyendo con el de Arce, ¿no? Entonces, esta perspectiva de quién viola y quién no viola los derechos humanos y quién tiene el derecho de invocar esta amnistía en función de esta jurisprudencia, es un elemento bastante subjetivo y que en última instancia responde también a esta cultura de institucionalidad, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta amnistía sirve o es interpretada como una declaración de culpabilidad? ¿Y en qué medida esta amnistía es un instrumento para justamente garantizar esta impunidad del Estado o esta impunidad de ciertos servidores públicos? No nos olvidemos que es un instrumento clave en gobiernos de transición autoritaria democrática. Entonces, estos elementos y estas subjetividades tienen que estar tomadas en cuenta a nuestra consideración. Gracias, Rodrigo. José Antonio, ¿algún comentario, respuesta a las consultas planteadas? Adelante, por favor, tu micrófono. Bueno, si son consultas, les recuerdo que el Colegio de Abogados dice que toda consulta se paga, así que pues ya la billetera está feliz. Yo quisiera abordar en dos partes. Primero, el tema de las personas víctimas de persecución judicial motivada por fines políticos. Dos, las personas que son víctimas de una desviación del poder, donde está lo que tocó Mario, tema de procesos coactivos, auditorías, procesos administrativos sancionadores, etcétera, etcétera. Y lo segundo, respecto a la transformación del sistema judicial. Sobre lo primero, en mi criterio, y acá la respuesta para Walter, aplicar la amnistía me parece el camino menos correcto. Por un lado, si la amnistía es que el perseguidor, el Estado, dice, ok, me voy a olvidar de lo que hiciste, porque te portaste mal, atentaste contra la democracia, pero la condición es que te reintegres a la democracia. Yo me olvido y quito. Pero ahí queda la sombra de duda. ¿Realmente era culpable del hecho? ¿Realmente cometió? ¿O es que el Estado, a través de su gobierno autocrático, lo inculpó sin que exista una conducta que encuadre en el tipo legal? Entonces, por otro lado, además, si aplicamos amnistía bajo el principio de la igualdad en la aplicación de la ley, pues esas personas que precisamente abusaron del poder, podrían también invocar la aplicación de la amnistía. Por supuesto que sí. Entonces, me parece que eso no es el camino para cerrar. ¿Cuál es el camino para cerrar? Entiendo la preocupación de más de 200 personas recluidas en la cárcel, y hay mi crítica al presidente del Tribunal Supremo. ¿Por qué solamente tenían que revisarse 3 casos? ¿Por qué no la totalidad de los perseguidos políticos? Ese restante, por ejemplo, de Juventud Cochala, Juventud de Resistencia Cochala, que están encarcelados por haber reventado petardos y haber pintado en el edificio del Ministerio Público, exigiendo la renuncia de un perseguidor, de un represor llamado fiscal, que es el brazo operativo de persecución del gobierno. Los acusan de terrorismo y los tienen encarcelados, los han torturado, les han inventado procesos hasta por narcotráfico. ¿Y por qué no se revisa ese caso? ¿Por qué solo 3? ¿Por qué después de 8 meses y no en cuanto asumieron? Ahí generan mis dudas. Entonces comprendo aquello, comprendo las miles de personas que están fuera del país,
y que da pena que no puedan retornar. Entonces, para eso he mencionado que hay el camino a través de la aprobación urgente de ese proyecto de ley planteado por el diputado Carlos Alarcón, que establece, sin apartarse del sistema procesal vigente, dos caminos procesales para cerrar de manera urgente, que se llama la excepción de extinción por causa irritada motivada en persecución política. Ahí le añadimos nosotros por causa de desviación del poder, la segunda causa. Es afinar ese proyecto de ley. Hemos planteado, hay un documento que sugiere, con el respeto al proyectista, algunos ajustes, algunas complementaciones. Para quienes hubieran sido víctimas ya de estos perseguidores, de estos malos jueces, no todos, esos malos jueces que se prestaron a esta persecución, y existen sentencias condenatorias ejecutoriadas. Es incluir una causal para revisión extraordinaria de sentencia, donde se pueda revisar en la instancia que corresponde, respetando el procedimiento, y anular todo el proceso. Obviamente que no vamos a pedir que lo hagan en un día, en una semana, pero sí es posible hacerlo con la debida celeridad, ¿no? Ahí lo que hay que complementar es que el resultado de aquello no sea cerrar y ponerle un manto de tierra encima, sino dejar abierta la posibilidad para investigar, procesar y sancionar a los autores intelectuales, materiales, cómplices, encubridores, porque existen. Y para eso la segunda etapa es aprobar esta ley de justicia transicional. Ahora, el doctor Ustares decía que no puede ser la comisión, sino el Consejo de la Magistratura. Con el mayor respeto, doctor, usted sabe que ese Consejo de la Magistratura no era magistratura. Ha sido lo peor, no por la institución, por quienes han sido operadores, que han traficado influencias, han vendido cargos, han destituido jueces de carrera, formados en el Instituto de la Judicatura, con procesos arbitrarios, les han obligado a renunciar trasladándoles de lugar de trabajo. Sin embargo, han mantenido a jueces venales, jueces prevaricadores, porque sí se sometían a la voluntad de quien detentaba el poder. Este actual, donde yo tenía y todavía guardo esperanza, no está accionando en igualdad de condiciones. Primero, porque hay unos juececillos que han parado la elección judicial, que se llaman vocales de Sala Constitucional de Trinidad, que han dictado sentencia a la carta. Todo el mundo se iba a Trinidad, aunque no tienen competencia por razón de territorio. Por lo tanto, han cometido delitos de usurpación de funciones, delito de prevaricato, delito de resoluciones contrarias a la Constitución. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos ha denunciado, presentando pruebas de casos en los que así han actuado en enero del año pasado. Hasta hoy no los someten a proceso y no los destituyen. Y conozco el caso en Cochabamba de jueces que por demorarse 5 días los han sancionado con 30 días de suspensión sin goce de haber. Es un consejo de la magistratura donde no entienden qué es evaluación de desempeño. Quieren evaluación vertical, y si les pregunto qué es vertical, que todos van a subir hasta el cielo. No tienen idea de lo que es evaluación de desempeño, porque quieren evaluar bajo criterios cuantitativos. ¿Cuántos casos han ingresado y cuántos han sido despachados? Bueno, han ingresado 50. El juez ha dictado 50 sentencias, pero 49 no sirven. Son un desastre. ¿Quiénes van a evaluar? Funcionarios del Consejo de la Magistratura que no tienen idea de lo que es el papel de un juez. Entonces, por esta razón es que no confiamos. Ahora, en la justicia transicional, ¿qué se plantea? La creación de una comisión de la verdad que primero registre a las víctimas, que investigue los hechos, que tenga posibilidad y derecho de acceso a la información pública, de recibir declaraciones,
para presentar un informe documental. Adicionalmente, se plantea que como parte de esta justicia transicional exista una unidad especial de investigación de corrupción judicial y de procesos manipulados. Ahora, la Comisión de la Verdad tiene que hacer su trabajo, ¿para qué? Para, uno, satisfacer el derecho a la verdad; dos, la reparación a las víctimas. Y la reparación se tiene que implementar, doctor Ustares, en el marco de los estándares de la Corte Interamericana, que es reparación psicológica, reparación moral, reparación económica, en su caso, reparación psicológica. Además, algo importante, la no repetición de los hechos. Eso es lo que en ese marco es que la Corte, por ejemplo, obliga a los estados a reformar su constitución o su ley, si son los que permiten la violación de derechos humanos. Entonces, para esta fase de no repetición, se crea esa unidad de investigación, unidad especial de investigación de corrupción judicial y procesos manipulados. Esa unidad de ninguna manera obstaculiza el normal funcionamiento del ámbito judicial, el normal funcionamiento de la FELCC, el FELCB, que otro rato quisiera discutir, porque tienen nombres rimbombantes y cero conocimiento profundo de una investigación judicial científica. Y eso les conduce a errores judiciales de haber encarcelado a un ciudadano como autor de feminicidio y cuando estaba en 2 años aparece el verdadero autor. O haber enviado a un médico 4 años a la cárcel que se salva gracias a don Johnny Walker. Ese trago mágico de los escoceses que se tomó la jueza y en un estado en que don Johnny Walker le movió el cerebro y le dijo, te equivocaste, tuvo la sinvergüenzura de confesar que mandó a la cárcel a una persona sin existir prueba alguna de que hubiese cometido el delito. Entonces, la idea no es suplantar aquello, la idea es que específicamente una unidad con investigadores especializados realice la investigación sobre esa corruptela, porque parte de la corruptela es que los jueces, no todos, los malos jueces que se han prestado a estas persecuciones judiciales, eran instruidos desde el Ministerio de Justicia, se subordinan, eliminan judicialmente al adversario y pueden hacer lo que quieran, pero no se hagan pillar. Entonces hay que investigarlos y con el resultado de la investigación hay que enviar a las autoridades competentes, no va a ser esa comisión la que va a juzgar, se enviará al Ministerio Público, se enviará a los jueces para juzgarlos con el debido proceso y sancionarlos para que no se repitan, porque si no hacemos eso, reitero, va a ser un proceso cíclico y eso tiene que estar regulado en esta ley. Tenemos el anteproyecto de justicia transicional. Entonces, en mi criterio, esto es para cerrar esta persecución, esta desviación del poder, este abuso de poder. Ahora, eso por sí solo no funciona si no transformamos la justicia. Y ahí mi respuesta a mi gran amigo, querido amigo Oscar Guillén, es que nuestro planteamiento, Oscar, es integral. Por eso mi concepto no es reforma judicial y no es lo que hemos hecho en el pasado de pretender solucionar el problema a partir de los efectos, sino a partir de las causas. Y las causas están registradas en N diagnósticos de la situación, son causas de orden económico, hay que resolver un problema de orden económico, son causas de orden institucional que hay que resolver, son causas de orden académico, eso que tú referías, Oscar, la mala formación de profesionales abogados, las universidades, toda universidad nueva que se abre, lo primero es facultad de Derecho. En Bolivia, según mi hipótesis, todo el mundo estudia Derecho, excepto el jorobado de Notre Dame, porque es jorobado, porque el resto estudia Derecho. Y las universidades estatales están masificadas, donde la educación cada vez es más deficiente, es teórica, pero además con un diseño curricular elaborado para principios del siglo XX, para la vieja Bolivia, donde los abogados no aprenden a razonar lógicamente, jurídicamente, no aprenden a interpretar, a argumentar una decisión.
Entonces, esos abogados luego se convierten en jueces, se convierten en fiscales, se convierten en magistrados. Entonces, por supuesto que está nuestro planteamiento desde la universidad en la formación. Lo otro es que en Bolivia es de los pocos países donde con una licenciatura de 4 años se ponen a litigar. Es como que en el ámbito de las ciencias médicas, un licenciado en ciencias médicas haga cirugía, va a matar al paciente y el abogado manda al cementerio al litigante porque le da un infarto y se muere porque está jugando con su libertad, con su patrimonio, con su seguridad. Entonces ya basta de aquello, hay que obligar las especializaciones, luego de la especialización en la clínica legal de práctica jurídica de 1 año y luego la evaluación bajo criterios de si es apto para litigar, no es apto para litigar. Por supuesto que está el control del ejercicio profesional, están las modificaciones al tema legislativo, porque una de las causas de la crisis también es el tema legislativo, con una legislación anacrónica, alejadísima a kilómetros de una constitución que tiene un diseño de avanzada. Entonces, también hay que encarar aquello. Y por eso hablamos de la transformación estructural. Ahora, eso requiere de medidas urgentes, debían ser ayer esto de las auditorías, porque hay procesos de designación que no son cristalinos, que no han sido transparentes. Auditorías sobre procesos disciplinarios, auditorías sobre esos procesos judiciales escandalosos. Y son las medidas urgentes. La otra medida inmediata es la reforma parcial de la Constitución. Luego vienen las mediatas desde reformas legislativas, reformas institucionales, desde reformas administrativas, y luego las reformas académicas que son de largo plazo porque no hace del día a la mañana. No se hace un diseño curricular con inteligencia artificial y desde escritorio. Son insumos científicos que hay que utilizar para replantear los diseños curriculares. Entonces, es esto lo que planteamos. ¿Por qué una comisión para encarar aquello? Porque el judicial no tiene legitimidad. ¿Creen ustedes que los jueces se van a reformar a sí mismos mientras mantengamos aquellos que vinieron con un origen viciado? Personalmente no creo. Dos, tiene legitimidad el Ejecutivo cuando secuestró al poder político, más allá de que tenemos un nuevo presidente, de que ha cerrado el Ministerio de Justicia donde se maquinaba los casos. Más allá de eso, la gente no cree, no va a creer en esa conducta. ¿Tiene legitimidad el legislativo? No, menos tiene prioridad. Su prioridad es otra. Entonces, la Comisión Nacional, integrada por personalidades que no son funcionarios del Estado, que no perciben un salario, tendrá autoridad moral. ¿Para qué? Para que sobre la base de los diagnósticos identifique las medidas que hay que aplicar y luego haga la ruta crítica, qué es lo urgente, qué es lo inmediato, qué es lo inmediato. Luego convocará a los actores para que se pongan de acuerdo y aprueben esas medidas y luego empiecen a implementar. También convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para construir un consenso para hacer la reforma parcial de la Constitución y luego a operar y esa comisión se disolverá. Entonces, no es que se va a suplantar, sino se quiere una instancia que tenga legitimidad, una instancia ciudadana y bajo el impulso de la sociedad civil organizada. Perdón, Pepito, me extendí mucho. Muchas gracias. Muy apasionado, pero es que el tema da para eso y mucho más, o sea, es realmente complejísimo. Rubén Darío, tu complementación, criterio, y después vamos a abrir una pequeña rondita todavía porque lo veo a Roberto pidiendo la mano. Adelante, Rubén No Darío. creo que haya tiempo porque por el criterio de equidad tengo que hablar lo mismo, al mismo tiempo que José Antonio. No, mentira. A ver, yo voy a tratar de dar algunas respuestas a algunos planteamientos que hayan quedado pendientes. La pregunta de Walter Guevara, ¿es posible hacer la reforma? A ver, yo partiría de la siguiente forma. El mal en la justicia está ahí. Si nosotros no operamos para cambiar la justicia ahora, cada día que pasa el problema es mayor. Así que, ¿por qué hay que buscar el consenso? Podríamos extendernos diciendo por qué el presidente no ha cumplido su promesa, cuáles son los temores, cuáles son
eh, las situaciones que impidan hacer esto. Pero a ver, si partimos del hecho de que los 3 o 4 candidatos, o todos, como decía José Antonio, mantuvieron el compromiso con la reforma judicial, la sociedad civil tiene que mover a la Asamblea Legislativa a asumir su rol, ¿no? Y exigirle al órgano ejecutivo que conduzca este proceso. Digo bien, exigirle, ¿no? Porque obviamente en un estado calamitoso de las circunstancias, lo urgente y lo necesario se pelea y no se logra avanzar. Yo hablaba con unos empresarios en Santa Cruz hoy día que más o menos me decían, no, pero sí ya vino el presidente de la CAF y el presidente del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, y aquí la cuestión es de que más o menos nos acerquemos a la ventanilla y pidamos nuestro crédito. Entonces le decía, bueno, señores, mientras no cambie la ley de inversiones en Bolivia, mientras no cambie la seguridad jurídica, nadie les va a prestar un peso, a no ser que ese banco internacional tenga la certeza que ustedes tienen las espaldas suficientes para devolver la plata independientemente del marco jurídico o legal en Bolivia. Y esos son los menos, no son los más. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que lograr con el órgano judicial? Independencia. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Porque el órgano judicial depende del órgano ejecutivo. Es un brazo del órgano ejecutivo. Y la independencia se logra, primero que nada, dándole autonomía de administración de sus recursos. Segundo, ¿qué hay que hacer? Yo entiendo que la gente a veces se molesta cuando nosotros hablamos de casos emblemáticos, ¿no? ¿Por qué solamente eso y no otros? Porque el caso emblemático es aquel caso que, dada su característica, más allá de resolver una determinada controversia, permite evidenciar problemas estructurales del sistema jurídico y contribuir a la corrección de esos problemas, especialmente en materia de derechos humanos. Produce ese caso emblemático efectos jurídicos que trascienden a las víctimas directas del caso, beneficiando a un colectivo más amplio. Cuando hablo del caso del señor Aramayo, pero por supuesto, 200 procesos, pero ustedes conocen a gente que tiene 20, 30 y 40 procesos abiertos. Esa es una práctica que no puede continuar, ¿no? Se sorprendería mi buen amigo Mario, la cantidad, Mario, un abrazo, la cantidad de experiencia que hay en el mundo respecto a la justicia transicional. Esto de hacer auditorías a muchísimos casos no es algo que vayamos a intentarlo por primera vez. Esta comisión que se forma tiene que tener el apoyo de los organismos internacionales especializados en este tipo de materia. Para eso nosotros necesitamos construir patrones. Tenemos que ver ciertos patrones. A ver, estos han sido enjuiciados por terrorismo. ¿Qué casos? Ya la precaria digitalización de los procesos judiciales en Bolivia permite avanzar de manera un poquito más rápida que como era antes, yendo a fotocopiar el expediente, sacando una cosa y la otra. Es decir, no nos dejemos ganar por la preocupación de los obstáculos que vienen. Sí preocupémonos, porque si nosotros no hacemos en este momento una intervención para lograr la transformación de la justicia, José Antonio hace énfasis en ese término, no es una reforma judicial, no es cambiar un juez para poner otro y ahí se solucionó la cosa, es la transformación integral de la justicia la que nosotros tenemos que perseguir, ¿no? Algo que ustedes lo saben porque están viendo la realidad. El tema de los consorcios judiciales no se ha quitado en el país, se ha profundizado, se ha profundizado. Las denuncias del costo de acceso a cargos en la judicatura, del incremento del costo de acceso al cargo de la judicatura, están por ahí dando vueltas. Hay denuncias, es decir, si antes costaba $20.000 ser juez, ahora cuesta $40.000 ser juez. No sé si serán verdad, no he podido comprobar ninguna, pero está ahí. Con cerrar los ojos a la realidad no vamos a lograr absolutamente nada. Tenemos
que empezar a caminar este camino que seguramente va a ser muy largo, muy complejo, pero en algún momento lo tenemos que empezar a recorrer. Y si lo hacemos cuanto antes vamos a llegar a la otra orilla del camino. Gracias, Rubén Darío, por tu consideración de no haber usado los mismos minutos de José Antonio. Roberto, por favor, adelante. Sí, gracias, Pepe. Creo que habría que tomarles la palabra a los panelistas de hoy que han confesado estar trabajando en proyectos de ley y me parece que sería interesante dedicarle más tiempo específicamente a ese tipo de iniciativas, a ver si podemos desde la sociedad civil coadyuvar en ellas para que puedan llegar a buen puerto, porque la verdad es que el tema este está arrastrándose desde hace mucho. Por otro lado, quisiera también que nos ayuden a elaborar o ayuden a formular una ruta crítica sobre este tema, ¿no? Porque, claro, establecer una comisión de la verdad, hacer auditorías, etcétera, toma tiempo que los perseguidos no merecen seguir soportando, ¿no? Algunos de ellos ya llevan 15, 20 años de exilio y tienen una espada de Damocles colgando sobre su cabeza y tiene miedo de volver, de moverse, de salir a la calle, de expresar, etcétera. Entonces, me parece que es importante diseñar una estrategia que produzca al mismo tiempo resultados inmediatos, que alivien la situación de los perseguidos, pero ya puede no llamarse amnistía política, puede no llamarse amnistía judicial, lo que sea, pero ellos necesitan una respuesta ya inmediata, no para después de la auditoría de su proceso, sino para ahora, que evite que las medidas cautelares los sigan asfixiando. En segundo lugar, sí se puede establecer este sistema transicional simultáneamente que vaya revisando procesos y vaya dando salidas institucionales a la revisión de los casos y simultáneamente también iniciar el proceso de reforma. Pero me parece que poner primero uno, después el otro y después el otro podría terminar prolongando el daño que ya sufre una gran cantidad de gente por causa de esta horrenda manera de manipular la justicia que ha sufrido el país en los últimos 20 años. Y quisiera llevar un poquito de agua a mi molino de curioso histórico para mostrar que el tema de el debilitamiento institucional o la fortaleza institucional no son cosas que requieran mucho tiempo de trabajo y que son totalmente ajenas a nuestra historia. Si nosotros revisamos los 300 años previos a la independencia, esta zona del mundo fue gobernada por tribunales, ¿no? La que gobernaba aquí era la audiencia de Charcas, que era un tribunal de justicia, y no había ni siquiera un ejército asentado en esta zona como para imponer criterios de gobernanza, de gobernabilidad y tenernos a los ciudadanos trabajando y produciendo y circulando, etcétera. ¿Y qué pasó entonces y qué hemos olvidado desde entonces para haber caído en la situación en la que los tribunales ya no gobiernan, no rigen, no cumplen la ley, sino que se han vuelto instrumentos de represión? ¿Qué es lo que nos está fallando aquí? Tal vez la historia nos ayude a entender o a comprender qué cosa hemos estado haciendo mal y qué cosa podemos hacer bien. Gracias. Gracias, Roberto. Dale, Oscar, que no sea muy largo. Gracias, Pepito. Hace rato me cortaste, no terminé. Quiero complementar lo que decía. Hablaba el doctor Ustaris y José también del tema del resarcimiento de daños. La Constitución prevé precisamente, y eso me faltó comentar en mi anterior intervención, que el Estado está obligado a resarcir esos daños, como decía atinadamente José, y el Estado tiene el derecho de repetir. Imagínense este escenario simple, que jueces, fiscales, vamos a poner 10, por dar un ejemplo, sean condenados o mejor dicho, las víctimas pidan un resarcimiento y ese resarcimiento alcance por dar de $10,000, $100,000, lo que corresponda. El tema es que el Estado va a pagar eso y el Estado está en la obligación de repetir contra esos funcionarios
precisamente para que se recupere ese dinero. Eso sería un ejemplo y un precedente realmente muy, muy interesante para los cambios que está propugnando, que se están pretendiendo realizar. Por último, el tema, estimado José, de no solamente considerar los temas penales y esos temas emblemáticos que sí sirven de refuerzo para promover este movimiento, sino también, como decía, y tú también lo has dicho, José, lo decía Mario, no hay que olvidarnos también de los otros temas en los que ha habido abuso de poder, ¿no? Entonces, quizás generar unas dos comisiones, una que tú dices de la verdad, que se haga cargo de revisar eso, y otra comisión que pueda revisar estos temas de abuso de poder, sin olvidar que los abogados somos y vamos a querer pretender que esto se convierta en un recurso adicional más, ¿no? Entonces tendrían que establecer reglas claras para la procedencia de esas revisiones. Eso sería mi aporte. Gracias, Oscar. Creo que ya hemos llegado a Doctor la hora. Oría, Sí, Heidi, adelante. Dale, mil dale. perdón, tuve algún problema con mi micrófono. Muy buenas noches al doctor Rivera, que es también docente mío, a todas las personas que están preocupadas por este ámbito de la administración de justicia. Realmente es preocupante la situación de la administración de justicia, y quien les habla lo vive desde adentro. Una persona que ha empezado de carrera, podemos decir, precisamente el doctor Antonio Rivera ha sido mi docente en el Instituto de la Judicatura, que era la manera de ingresar eh, como juez, ¿no? Y que precisamente ha sido el gobierno del MAS quien ha cerrado por años el Instituto de la Judicatura para poder generar que los jueces entren sin mucho control, los nuevos jueces, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos realmente ha sido eh, objeto inclusive de procesos y quejas ante la Corte Interamericana, porque se ha decretado a través de comisiones y todo aquello la transición de los jueces, ¿no? Y eso ha generado precisamente un manoseo de la designación de los jueces y el cuestionamiento de la forma de ingreso a la carrera judicial que hasta ahora seguimos peleando. Por ejemplo, los vocales ni siquiera forman parte de la carrera judicial. Tenemos una periodicidad, aunque quien habla es suplente simplemente, pero eso de generar periodicidad, de no haber una transparencia en las convocatorias, que a través de sentencias constitucionales también nos obliguen a hacer designaciones, por ejemplo, en derechos reales, que es otro tema tan delicado, y que el Tribunal Constitucional ha obligado al Tribunal Departamental de Cochabamba a determinadas designaciones. O sea, son intromisiones al órgano judicial que de verdad hay que cuidar. Pero hacerlo a través de comisiones es también un poco delicado, porque no nos olvidemos que en anteriores gestiones, precisamente a través de la comisión 498, si mal no recuerdo, precisamente 894, perdón, ha sido una forma de generar pues intromisión en el órgano judicial y políticamente. Así se han destituido jueces, se han procesado jueces por no hacer o no cumplir los lineamientos de gobierno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estoy de acuerdo en que se pueda hacer una comisión especializada para hacer esta transformación del órgano judicial, pero sin incurrir en los errores que han incurrido los otros gobiernos, ¿no? De no manosear la administración de justicia y respetar la carrera judicial. Gracias. Gracias, Heidi. Bueno, llegamos creo al final. Al fin les voy a pedir a los tres panelistas una intervención cortita de redondear las ideas y despedirse. Así que vamos a invertir la participación. Rubén Darío, por favor, adelante. Gracias, Pepe. Cortito. A ver, no se trata de tapar un despelote con otro despelote, no para nada, por favor.
todo esto tiene un sentido si pudiéramos explicarle la ruta crítica que hemos estado construyendo con este grupo de abogados de cómo debe ir implementándose este cambio. El tema de la persecución judicial con desviación del poder al que se refiere el doctor Guillén está suficientemente legislado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a los estados a tomar acciones cuando se presentan estos casos, ¿no? Cuando se usan otros instrumentos para lograr una decisión ilegal. Materia coactiva, impuestos, juicio penal y todo aquello. El caso Aptis Barbera contra Venezuela es el más emblemático y tiene toda la jurisprudencia y toda la argumentación jurídica para que nuestros abogados, en función al control de constitucionalidad, de convencionalidad, puedan esgrimir esas sentencias y basarse en eso para reclamar sus derechos. Les insisto, no se trata de tomar chapuceando un tema de este otro. Tiene que ser un continuo. La justicia transicional puede dar resultados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer las auditorías para saber dónde vamos a abrir los casos y qué vamos a hacer para solucionarlos. Yo le tomo la palabra a Roberto en el sentido de que hagamos otra actividad para poder ir generando esa conciencia ciudadana y logrando los apoyos necesarios para que el tema no se duerma y no quede ahí en la canasta de los temas por hacer, ¿no? Gracias. Gracias, Rubén Darío. José Antonio, palabras finales, redondeo. Ahora sí, Gracias. breve, ahora sí, breve. Breve, respondiendo a Roberto sobre la ruta crítica respecto a los perseguidos judicialmente por razones políticas. Hay que presionar desde la sociedad civil que se trate, discuta y apruebe el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Alarcón. Con eso vamos a tener cerrando, en el peor de los casos, en 3 meses. Es cuestión de plantear una excepción, el juez revisa, verifica que es causa irrita porque tiene origen político, están los estándares y cierra. Entonces, esto es. Y para luego reparar integralmente las consecuencias y evitar la no repetición, hay que impulsar la aprobación de la ley de justicia transicional. Entonces hay que hacer ambas cosas. Generalmente las mujeres a los varones nos dicen que no podemos caminar y tomar helado al mismo tiempo. Les demostraremos que podemos hacer caminar, tomar helado y también pensar al mismo tiempo. Entonces, uno no le obstruye al otro. Y paralelamente a eso hay que impulsar la transformación estructural del Estado. Este grupo de juristas ya hemos empezado el accionar para que desde la sociedad civil se presione. Hemos tenido una primera ruta con un punto de llegada en la capital del estado. Nuestra segunda parada es Santa Cruz, luego es La Paz y esperemos apoyo porque en el anterior no nos han brindado todos el apoyo. Es necesario hacer las 3 cosas: cerrar aquello, evitar la reparación sancionando y hay que empezar la transformación estructural de la justicia. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Antonio. Rodrigo, palabras finales y despedida. Bueno, como Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos estamos motivados que existan este tipo de iniciativas legislativas y como organización nosotros nos brindamos a trabajar en pos de cualquier tipo de estandarización de este tipo de delitos, de estos procesos y sobre todo a la investigación de las persecuciones, de los tipos identificados, de los delitos cometidos contra los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, reitero, ¿no? Nos abrimos y estamos predispuestos a colaborar con cualquier tipo de fin investigativo en pos de sociedad civil organizada y reiterando nuestro apoyo a cualquier iniciativa legislativa en pos de una transformación integral de la justicia. Gracias, Rodrigo. Les agradecemos a todos su presencia y el desafío está en la mesa. Yo recuerdo el anterior esfuerzo surgió de una charla como esta,
hace un par de años y llegamos a casi al 1.000.000 de firmas, nos faltó poco. Pero ojalá en esta segunda intentona no fracasemos y logremos el objetivo, porque el país lo necesita, los ciudadanos lo necesitamos, y para tener viabilidad como país al que todos queremos seguir viviendo, tenemos que tener Estado de Derecho y una Constitución y una normativa que se ajuste. Así es que agradeciéndoles a todos los participantes. Al principio se me pasó, vamos a tener el resumen del evento, tenemos un acuerdo con Brújula Digital. Ellos semanalmente también están publicando nuestros eventos con un resumen que logramos hacer, que se los vamos a pasar previamente a los panelistas para que le den una miradita antes de hacerlo público. Así es que gracias a todos y reiterar que el espacio está a la disposición para seguir avanzando. Un abrazo a todos y que tengan un lindo fin de semana.